Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Les traigo un nuevo podcast. Vengo a hablar de un tema que es muy interesante, la imagen, sobre todo de las ciudades, es la marca ciudad. ¿Por qué es tan importante el tema de la marca ciudad? Sobre todo para los gobiernos locales, para los gobiernos seccionales que impulsan de una u otra manera la marca ciudad. Pero hay que tomar en cuenta que la marca ciudad se debe comenzar desde un aspecto muy fundamental, tomando en cuenta el tema de lo que es el factor histórico, el factor social, la productividad, es decir, cuáles son las características y potencialidades que tiene una ciudad. Con esas características muestra la diferencia que existen entre ciudades. Es una de las potencialidades que hoy en día muchos gobiernos locales están tomando en cuenta. Sin embargo, hay una especie de confusión, creo que de términos o de propuestas que se están generando para algunas ciudades. La marca ciudad comienza con un factor fundamental que es el tema histórico-social. Es de ahí donde se determina la identidad de la ciudad, y esa identidad de la ciudad tiene que estar vinculada con la identidad del ciudadano. Ahora, en el mercado del city marketing, dicho así en términos de globalización, la marca ciudad ha sido uno de los factores con el cual las ciudades deben aprovechar en competencia con otras ciudades por sus potencialidades. El camino de una marca ciudad no solo es impulsar esa potencialidad, es generar la misma identidad, que es la identidad propia del ciudadano en relación a la ciudad, con sus matices, sus colores, su significado, su modismo urbano y rural, que también son complementos de la cultura. Todos estos ingredientes, estas características, deben estar vinculados a lo cultural, a lo económico, a lo productivo y, por qué no, a lo turístico, que es uno de los ámbitos en los cuales hoy en día las ciudades, los gobiernos están apuntando al turismo. No solo a este turismo local, sino en parte al turismo nacional y al turismo internacional, que es lo que hoy en día se está determinando. Tiene que ver mucho apostándole al tema turístico. Es de ahí donde se puede generar la proyección. Es decir, ahí está el detalle de los cuales las marcas son publicitadas y no comunicadas. Muchas de las ciudades tienen errores en factores de identidad y de comunicación. Entonces, muchos de estos procesos en los cuales las ciudades y los municipios están envueltos en la comunicación no lo están comunicando de una forma asertiva. Es decir, creo que el proceso que tiene que ver mucho a la imagen de la ciudad tiene que ser vinculado al tema económico, tecnológico, social, cultural. Es decir, que una vez que la imagen tenga propuestas, esté incluido dentro de estos procesos que pueden generar rubros muy importantes. Hay ciudades, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, que no son ciudades atractivas en el turismo, pero son ciudades muy atractivas para vivir, por la seguridad, por la urbanidad, por la calidad de vida, por el paisaje. Pero también hay ciudades que no son para vivir, pero son para fiestas, son para llegar y disfrutar de las playas, disfrutar de los recursos naturales. Entonces, sí es muy importante para definir este tema de la imagen de la ciudad, es que hay que reconocer las potencialidades que una ciudad tiene. Entonces, toda ciudad, al querer proyectarse y al querer venderse, los inversores estarán prestos para ver justamente esas potencialidades, esas características, es decir, cómo se genera la identidad, de dónde sale el reconocimiento y cuál es la diferencia que marca entre una ciudad. Es muy importante ver la necesidad de promocionar las ciudades, sí, pero más allá de promocionarla, primero generar la identidad como principal potencialidad de una ciudad. Cuando una ciudad tiene identidad, esas ciudades por lo general suelen ser ciudades más reconfortables en el conocimiento del ciudadano, y los objetivos de la marca pues pueden generar muchísimos. Entonces, uno de los motivos en los cuales la marca ciudad puede generar la satisfacción no solo al público externo, a los turistas, sino al público interno, es decir, los ciudadanos. Maximizar recursos naturales, maximizar productos existentes, en algunos casos la creación de recursos para generar movilidad, accesibilidad a la ciudad.
Yo siempre he dicho que una de las cartas de presentación de las ciudades son sus accesos. ¿Cómo son sus accesos? ¿Cuál es la parte representativa de la ciudad? Los lugares emblemáticos. Eso marca la diferencia, pero hay que saber generar una cultura de arquitectura que esté enraizada, que esté concatenada con la imagen de la ciudad, de la historia. Otro de esos propósitos es generar valores culturales de historia, promocionar sus atractivos, proyectar la zona comercial, la zona productiva, si es en realidad la ciudad lo tiene como una característica. Y creo que todas las ciudades tienen una particularidad totalmente diferente de la una a la otra, que pueden coincidir, pero siempre hay una particularidad muy diferente entre las ciudades. Demostrar que es una ciudad, en este caso de confianza, de paseo, si genera políticas verdes, si genera un comercio accesible, si se genera seguridad, movilidad a la ciudadanía, es decir, ¿qué es lo que la ciudad va a demostrar? Otro de los puntos también es servir como ciudad no tanto al tema turístico, sino al tema de inversión. ¿Qué inversión se puede hacer en la ciudad? Porque hay muchas personas que buscan ciudades para poner sus empresas, sus negocios, puede ser el sector comercial, inmobiliario, industrial, pesquero, donde la fuente principal de estas inversiones es justamente darle mano de obra a la localidad. Como un dato referente, existen ciudades que reciben a muchos migrantes, sobre todo capitales de países que son grandes ciudades o metrópolis que reciben justamente ese tema de movilidad, y la ciudad tiene que proyectarse justamente para ese tipo de movilidad. ¿Cómo la ciudad se va a vender? Desde el punto de vista de la gestión eficiente en el manejo de los recursos públicos, mercados, plazas, centros comerciales. Es decir, los gobiernos locales de la ciudad generan equidad, generan proyección, generan eficiencia en los recursos que se están exponiendo al público. Yo creo que es un tema muy a fondo que en otro podcast podemos tocarlo, dependiendo también de las ciudades. Sería muy bueno escoger qué tipo de ciudades para analizar esa imagen. Desde otros escenarios, la imagen de los gobiernos locales también está vinculado en parte a la imagen de la ciudad, porque la representatividad a veces de estos gobernantes también tiene que ver mucho con la imagen de la ciudad y en ciertos casos hasta la idiosincrasia de cómo se debe determinar. En algunas conferencias que he dado me han preguntado cómo se genera una marca ciudad. Y bueno, pues creo que es una pregunta muy sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque sabemos la vía, la metodología por dónde ir, pero compleja porque es una pregunta que tiene que ver en un proceso muy integral, es decir, que para determinar la imagen de la ciudad se debe trabajar con el factor tiempo. Entonces los procesos de marca ciudad no se generan de la noche a la mañana, no lo hace ni un gobierno ni el otro cambiando logotipos, eslogan, imagen, colores, no. La marca ciudad es la permanencia de la identidad, de la imagen de los ciudadanos con la ciudad. Es un proceso que comienza desde una investigación, desde una planificación y desde una participación ciudadana que tiene que ver mucho a la imagen de su entorno. Las ciudades están muy vinculadas en la vida de los ciudadanos, quienes serán los únicos responsables de visionarse, defender y apoyar la iniciativa de la ciudad. Creo que desde este punto de vista puedo decir que son los principales protagonistas en vender una ciudad a nivel nacional y a nivel internacional. Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana.